En el primer semestre de este año, la inversión extranjera directa se ubicó en los 34.968 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento de 2.1% respecto al mismo periodo del año pasado, su menor tasa de crecimiento desde el año 2021, de acuerdo con información de la propia Secretaría de Economía. Vamos a platicar con Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales. ¿Cómo estás, Julio Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rogelio? Como siempre, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Entonces, en el primer semestre hubo un aumento, pero si se compara con el periodo del año pasado, eh, es la menor tasa de crecimiento desde 2021. ¿Cómo está eso? Sí, en realidad es un dato un poco extraño, bueno, extraño desde el punto de vista que es un dato histórico en términos del monto, pues es el monto más alto que hemos tenido en el proceso histórico de la inversión extranjera directa. Sin embargo, yo creo que es un tema que hay que tomarlo con cuidado. Primero, porque pues no representa más que el 2.1% de incremento, lo que efectivamente, como tú señalabas, es el menor incremento semestral desde hace ya muchos años. En segundo lugar, porque la composición de la inversión extranjera directa, como sabemos, tiene tres componentes: el de la inversión nueva, el de la reinversión de utilidades y lo que tiene que ver con las cuentas intercompañías. Yo creo que el mal dato en todo esto es que, a pesar de que ha sido una inversión históricamente alta, las inversiones nuevas tienen un decrecimiento del 13%. Es decir, de los 34.968 millones de dólares que se reportan como inversión extranjera directa en el primer semestre, tan solo 2.700 son inversión nueva. Es decir, un poco de no me voy, pero tampoco quiero venir con más. Es decir, las reinversiones representaron el 80 y casi 89% del total de la inversión extranjera directa, y el otro componente, que es cuentas intercompañías, también decreció y representó el 3.7. Es decir, el mayor componente de la inversión extranjera directa hoy son las reinversiones. Es decir, sí gano dinero, lo reinvierto, pero no traigo inversión nueva. Así es que todos esos, todos esos conceptos del nearshoring, inversión nueva, todos esos proyectos que hemos estado escuchando, pues en realidad no se están dando, ¿no? Claro. Julio, ¿es la incertidumbre en torno al TEMEC lo que pues le está metiendo freno a la inversión extranjera? Yo diría que es un poco más que eso. Yo creo que obviamente esto de que la inversión extranjera directa se ha vuelto muy volátil, si nos damos cuenta. En los últimos Sí. semestres, de repente hay un mes o hay un semestre que crece muchísimo, otro semestre u otro trimestre decrece. Y es que los patrones normales de la inversión extranjera ya no están ahí. Antes, digamos, la estabilidad del país era la que la inversión extranjera estaba generando un flujo constante, regular, diría yo, si lo queremos ver coloquialmente, de a poquitos, que iba llegando la inversión extranjera. Ahora estamos sujetos a las mega inversiones. Entonces, de repente crece mucho y de repente baja. Y efectivamente, como tú bien dices, la incertidumbre regulatoria, la incertidumbre en el resultado del tratado, los cuellos de botella en materia de infraestructura, la evaluación de riesgo del país, la falta de energía, en fin, hay un montón de razones que hoy hacen que la inversión no fluya de manera constante como lo hacía antes. Hoy estamos sujetos a megas inversiones que pues de repente se reportan, pero que al final del día las condiciones del país, creería yo hoy, que no, que no están suficientemente sólidas como para promover una inversión extranjera recurrente. Y eso es lo que creo que nos está pasando, sí. Julio,
El tema de la reforma judicial, ¿qué tanto pesa en el ánimo de los inversionistas? Hay quienes dicen que es el factor más determinante, lo que está inhibiendo sobre todo la inversión nueva de los empresarios mexicanos, no tanto de los extranjeros. Es correcto. Yo te diría que más allá de la inversión extranjera directa, yo creo que la reforma judicial tiene que ver con la inversión nacional. Es decir, en términos generales, la inversión en su conjunto, llámenle inversión pública, inversión privada, inversión nacional o inversión extranjera, tiene características particulares. Pero la reforma judicial, eh, digamos, la falta de reglas, por llamarlo de alguna manera, y la falta del cumplimiento o de la posibilidad de hacer cumplir esas reglas, hacen hoy que los proyectos se hagan, exista un proceso de incertidumbre regulatoria, incertidumbre judicial, que hoy no detonan como debieran detonar. Muchos esfuerzos se están haciendo a nivel del gobierno federal y locales para tratar de promover la inversión. Muchos anuncios hemos escuchado, tanto de nuestra presidenta como de diferentes órganos de gobierno en los cuales se hablan de proyectos de inversión, de apoyo, el Plan México, los propios empresarios. Creo que hay una buena intención de atraer inversión, pero efectivamente creo o creemos en consultores internacionales que las características y las condiciones hoy que nuestra economía nos presenta y como la hemos estructurado no están siendo suficientemente atractivas para que la inversión extranjera y la nacional estén. Entre otros, la reforma judicial sin duda es uno de los elementos importantes. Y más allá de la reforma judicial y los jueces, es un tema de que las reglas puedan ser reclamadas y que existe una vía de reclamo judicial que haga que las cosas se cumplan. Yo creo que ahí hay un elemento que pone en duda de alguna manera la capacidad o los proyectos de inversión. Y por el otro lado, pues la competencia internacional. Hay países que tienen una estructura hoy un poco mejor que hace que esa inversión fluya hacia esos países emergentes, como en algunos casos asiáticos, independientemente de la gran posición geopolítico-económica que México tiene el día de hoy. Claro. Hace unos días las empresas de Estados Unidos comentaban que pues se siente un ambiente de cierta persecución fiscal también que pues no les permite planear, no les permite generar, digamos que ciertas bases para poder generar nuevos negocios en México, Julio. Sí, yo creo que eso va a ser un elemento que hoy existe una incertidumbre, más allá de que haya una reforma fiscal que no la existe hoy, pero una debilidad económica de la recaudación ya muy evidente. Y esto hace que haya de dos o tres posibilidades. La primera es que exista una injerencia mucho mayor en el tema de la recaudación, es decir, intentar recaudar más y eso, pues llevarnos un poco a estos procesos de terrorismo fiscal, mucho más insidiosos, ¿no? Número dos, que efectivamente estemos pensando en alguna reforma hacendaria o en alguna reforma fiscal que quizás veladamente tengamos algunos efectos que los veremos en la presentación del presupuesto y de los movimientos que tenga que hacer frente al Congreso hacia finales del año. Yo creo que esos dos elementos van a jugar de manera importante en las decisiones hacia adelante. Lo que sí es una realidad es que hoy se ve una debilidad económica. Y al no haber recaudación, yo pondría el tercer elemento. Y el tercer elemento es el tercer elemento que un poco distorsiona las decisiones, que es la deuda. Es decir, cuando no hay dinero, cuando no recaudas, pues cuando tienes programas sociales que los tienes que cumplir, cuando tienes gastos en infraestructura o por lo menos en proyectos bandera que no están funcionando, que tienes que poner el dinero, donde tienes a Pemex que tienes que estarle subsidiando o por lo menos generando aportaciones importantes, pues esto hace que
pues al no tener los recursos a partir de la recaudación, pues tengas que tomar deuda. Ya. Y ese creo que es otra de las preocupaciones que en los Bien. agentes económicos o en los inversionistas, Ujú. tanto nacionales como extranjeros, hoy está en la mesa de la Claro. discusión y en la mesa del Del análisis, ¿sabes? análisis. Pues Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, me da mucho gusto saludarlos, Darío y Rogelio, y a todo el público, un abrazo. Igualmente.